Bueno, eh, ya comencé a grabar la clase de hoy. Em, Qué bueno que seguimos aquí juntos en en nuestro viaje por la historia de la filosofía mexicana. Y el día de hoy vamos a ver quizás a uno de los filósofos mexicanos más importantes que ha tenido precisamente nuestro país. eh, Tanto por su labor como constructor de la educación mexicana, como por sus obras originales de filosofía, las cuales, bueno, ambas cosas de hecho se entrelazan y forman una, un todo orgánico muy interesante que vamos a ver, pero como siempre vamos a comenzar a hablar un poco de la vida de este filósofo. José Vasconcelos Calderón nació en Oaxaca, aunque su educación transcurrió principalmente en escuelas cerca de la frontera con Estados Unidos, porque pues, venía de una familia económicamente bien dispuesta, entonces lo mandaron a estudiar a escuelas cerca de la frontera y eso le permitió obtener una educación bastante buena y también aprender inglés, lo cual fue algo que le ayudó en su carrera política posteriormente. Cuando tiene que estudiar la universidad, se va a la Ciudad de México y estudia Derecho en la Escuela Nacional de Jurisprudencia. Termina su carrera a los 25 años y funda, junto con otros intelectuales, el Ateneo de la Juventud Mexicana. ¿Han escuchado alguna vez hablar de esto, del Ateneo de la Juventud? Sí, Sí, pero... Sí. pero Ajá, no sé qué sea. ajá, ajá, ujú. Bueno, pues bueno, fue una organización de jóvenes mexicanos, escritores, músicos, artistas en general, em, que tenían cierto proyecto cultural. Vamos a ver en qué consiste eso. Vamos a hacer una pequeña pausa en la vida de Vasconcelos para hablar en general sobre el Ateneo de la Juventud. Ahí tenemos una foto. Aquí está Vasconcelos. Ujú, ujú, Aquí lo pueden ujú, ver. Este es Vasconcelos, ¿no? ujú. Este de aquí enfrente es Pedro Enríquez Ureña, que era un escritor intelectual. Este de acá lo reconocen. Sí, se parece al pintor, Diego, Ajá, ¿no? sí. Diego Sí, Es Rivera. ¿al ajá, Diego? Diego Rivera. Sí, Ok. sí, sí, Ajá. cuando estaba Mm, joven y Joven. delgado, ¿no? ujú. Ujú. Este de acá atrás es otro escritor llamado Jesús Urueta y los demás no sé quién son, la verdad. Pero bueno, este José Vasconcelos, junto con varios intelectuales jóvenes de su época, se, oponen a la educación positivista. En las clases pasadas vimos cómo Gabino Barreda y Justo Sierra habían luchado mucho para que se instalara la educación positivista en México, ¿no? Que era una educación basada en en las ciencias, en las ingenierías, Matemáticas. las matemáticas y todas esas cosas, ¿no? O sea, como que dejaba un poco de lado la cuestión artística. ¿No? Entonces, todos estos jóvenes intelectuales se van a comenzar a oponer a este tipo de visión de la educación, proponen libertad de cátedra y de pensamiento, y se intenta retomar los valores de carácter americano, ¿m? O sea, los propios de América. Y esto es porque durante el positivismo, que fue muy apoyado por Porfirio Díaz, pues prevaleció los valores de carácter francés, ¿no? O sea, europeos. Y bueno, pues estos Ujú. intelectuales intentan como retomar lo que es auténticamente mexicano, ¿no? Ujú. Este fue como el proyecto general del Ateneo de la Juventud. Aquí también encontré otra foto eh, en la que nada más reconocía, bueno, yo reconozco aquí a Vasconcelos, que está acá. Este es Alfonso Reyes.
un escritor mexicano. De Este es Antonio Guadalajara. Caso. Ujú. Sí. Y ya, fue lo que yo reconocí. Los demás no supe quiénes eran. Ujú. Eh, y me sorprendió que en ningún lado donde saqué las fotos te dice quiénes son los personajes que aparecen. Pero bueno, Ujú. a lo mejor, bueno, seguro con un poco más de investigación profunda podríamos llegar a reconocer a cada uno. Pero bueno, aquí lo que nos demuestran estas fotos es cómo todos estos intelectuales como que convivieron entre sí, ¿no? O sea, como que hay ciertos momentos en las historias de los países y en las historias culturales en las que coinciden muchos intelectuales juntos, ¿no? O sea, como que se hacen amigos muchos intelectuales, hacen como proyectos culturales juntos. Y en el Ateneo de la Juventud fue uno de esos momentos en la historia cultural de México. ¿Mm? Gracias a esto, pues de hecho es que Vasconcelos también pudo conocer, bueno, tuvo una educación, pues, filosófica propiamente, porque él estudió Derecho como carrera, ¿no? Pero la convivencia con estos otros intelectuales, pues le abrió las puertas y le abrió eh, la posibilidad de conocer autores franceses, alemanes, etcétera, ¿no? Regresando a la vida de Vasconcelos. Después de su participación en el Ateneo de la Juventud, eh, cuando tiene unos 27 años más o menos, es invitado por Francisco I. Madero a su campaña presidencial. O sea, para aquel entonces Porfirio Díaz ya estaba muy viejo, ya decía que se iba a retirar y que iba a dejar hacer las elecciones de manera legal, ¿no? En esas elecciones se propuso como candidato Madero e invitó a Vasconcelos para que lo ayudara en su campaña presidencial. Ujú. Madero subió al poder durante muy poco tiempo debido a un golpe de Estado que efectuó Victoriano Huerta, que se quedó con el poder. Durante ese tiempo, Vasconcelos huyó de México, se fue a Estados Unidos y hizo como labor diplomática buscando que Estados Unidos y otros países europeos no reconocieran a Victoriano Huerta como presidente, sino que reconocieran a Venustiano Carranza. ¿Mm? Y bueno, pues total, si lo logra, ¿no? Venustiano Carranza sube al poder, pero luego, después de años, Vasconcelos deja a Carranza y se alía con Álvaro Obregón, que va a ser igual Álvaro Obregón, pues también fue un presidente importante en México porque fue el fundador de la CEP. Ujú. Y ¿De la qué? ¿De precisamente la qué, Cons? ¿De la de la qué? CEP. Ah, de la CEP. Ah, ok, sí. Ajá. Y justamente él va a poner a Vasconcelos como presidente de la CEP, ¿no? O sea, como secretario de Educación Pública. Ujú. Y bueno, y en ese mismo año, o sea, bueno, cuando Vasconcelos tenía, bueno, casi iba a cumplir los 40, bueno, Obregón lo pone a cargo de la CEP y también lo hace rector de la Universidad Nacional, o sea, de la UNAM, ¿no? Y gracias a estos puestos, logra hacer un proyecto gigantesco de educación y de divulgación en la cultura en México. México le debe muchísimo a Vasconcelos y en especial la UNAM también le debe mucho a él. Ahorita vamos a hablar un poquito más al respecto. Pues bien, él ejerce su labor como secretario de Educación Pública durante varios años y cuando tiene 47 años se postula como candidato presidencial. Esto es una rareza porque en general los intelectuales no son conocidos por querer ocupar cargos políticos de tan alto impacto, ¿no? A lo mejor, bueno, a mí el único otro caso que se me ocurre de esto en América es el de Vargas Llosa, que también se postuló para ser presidente y perdió. Pues bien, Vasconcelos se postula como candidato presidencial
del partido antirreeleccionista, así se llamaba su partido político, contra un cuate llamado Pascual Ortiz Rubio del Partido Nacional Revolucionario, que es un precedente a lo que va a ser después el PRI. Pues bueno, entonces, pues se hacen las elecciones. Pascual Ortiz Rubio gana con el 93% de los votos a favor contra, contra bueno, contra Vasconcelos, aunque pues fue bastante claro eh, que hubo chanchullo en las votaciones. Bueno, no solo chanchullo, sino que de hecho hubo violencia electoral. O sea, Vasconcelos sufrió varios intentos de asesinato, algunos de sus colaboradores fueron asesinados durante las votaciones en estados en donde se creía que podría ganar la mayoría Vasconcelos. Hubo tiroteos en las casillas. O sea, fue un desastre absoluto para el pobre Vasconcelos. Y esta experiencia lo hizo desilusionarse de los supuestos partidos revolucionarios, ¿no? Los partidos que se decían partidos de izquierda. Y él bueno, él se va, digámoslo así, a la derecha política, ¿no? O sea, se empieza a interesar más por los partidos de derecha. Aunque Y Ortiz aquí Rubio surge, no era de izquierda. ¿cómo? Ortiz Rubio no era de izquierda. No, pero se hacían llamar revolucionarios. Bueno, sí, el PRI. Y pasa como igual que el PRI, ¿no? Ujú, Sí, sí, y era ¿cómo se ujú, llama Elías Calles, ujú. el que manejaba todo eso? Ajá, en la Este, época ¿qué el Maximato por ahí, ¿no? ¿O es el después eso? Maximato, sí, 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 ¿no? de Plutarco Elías Calles, Ujú, sí. Él era el que manejaba todo eso, después de la muerte de Obregón, ujú. sí. Sí, sí, Se sí. queda Pascual Sí. Ortiz Rubio y luego mete ay, ya se me olvidan los nombres. Este, Yo no me acuerdo, la verdad. bueno, ahorita me acuerdo. Sí, Bueno. Ujú. Sí, justamente cuando muere Álvaro Obregón, se hacen elecciones extraordinarias en México y entonces ahí Vasconcelos como que dice, ay, yo le voy a entrar, ¿no? sí, Pero pues Vasconcelos es un cuate como muy pulcro, por decirlo así, en el ámbito o sea, como que no está maleado políticamente y lo hacen pedazos, ¿no? Al pobre lo hacen pedazos, porque pues viene casi solo, por decirlo de alguna manera. No viene apoyado por los políticos anteriores, ¿no? Y bueno, o sea, él, o sea, cuando se mete a la política se da cuenta de que ese supuesto discurso revolucionario, pues no tiene nada de revolucionario, y que como que en México la política todo es una porquería. Y entonces comienza a ver cómo funcionan los partidos de derechas de otros países. Ujú. Y en ese tiempo, los países que estaban floreciendo bajo los partidos de derechas, pues adivinen cuáles eran: Alemania, España e Italia, con los partidos fascistas, ¿no? O sea, con Hitler, Mussolini y Franco. Y aquí, pues, o sea, como que llega una época que se considera muy oscura de Vasconcelos, porque es su época del nazismo. O sea, Vasconcelos llega a apoyar explícitamente el nazismo durante, durante un tiempo, ¿no? Entre los años 30 y 40 ¿qué? 45, que es cuando acaba la Segunda Guerra Mundial. Em, Aunque, si queremos defenderlo, eh, podríamos decir que lo que veía Vasconcelos en esos partidos, pues era una reconstrucción social muy, muy rápida y muy eficiente, que de hecho era lo que él también quería
para México, ¿no? O sea, él veía que países como Alemania y Italia habían quedado destrozados después de la Primera Guerra Mundial y entonces llegaban estos partidos fascistas y la reconstruían casi mágicamente, pues entonces te decía, claro, es que hay que hacer lo mismo que hacen ellos, ¿no? Ujú. Pero pues a él no le llegaban las noticias de los campos de concentración, del holocausto y de todas esas cosas. Y las noticias que llegaban, llegaban por parte de Estados Unidos. Entonces se pensaba en gran medida que era propaganda yanqui, propaganda de los gringos en contra de los gobiernos europeos, ¿no? Ujú. Entonces, pues muchas de esas noticias sobre los holocaustos y eso, pues como que no se creían del todo. ¿No? Vasconcelos mismos dice que cuando empezaron a llegar fotografías y testimonios de sobrevivientes de guerra en el 45, que él mismo se retractó de todo lo que había dicho a favor del nazismo y que, pues sí, que le dio mucha vergüenza el no haber sospechado de las barbaridades que se estaban llevando a cabo en Europa, ¿no? Ujú. Ujú. Pues bien, después de este desencanto que tuvo con la política, se dedicó a viajar y a dar conferencias por Europa y Estados Unidos, a escribir sus libros, a escribir su filosofía y también su autobiografía. Es muy famoso un libro llamado Ulises Criollo, a lo mejor lo han escuchado por ahí, que es una especie de autobiografía intelectual y política de Vasconcelos. ¿Mm? Sí. Eh, de ahí, pues como que se retiró ya de la vida política, aunque todavía cuando tiene 61 años, forma parte de los miembros fundadores del Colegio de México. Ujú. Pero ya no participa tan activamente en las políticas educativas, ¿no? Y finalmente muere a los 77 años en su escritorio. O sea, fue encontrado en su escritorio muerto de alguna, no sé, algún paro cardíaco, alguna cosa así, mientras escribía uno de sus textos. Eh, pues bien, entonces Vasconcelos fue una figura sumamente, o sea, admirable y controvertida a la vez, ¿no? Por esta cuestión de que defendía, como que era un tipo muy idealista, ¿no? Quería defender México, quería defender como la esencia de lo mexicano, de lo latinoamericano, en contra de lo europeo, pero a la vez estaba mirando constantemente cómo es que los partidos europeos y la política europea se hacía para poder aplicarle eso a México. E incluso dicen que era bastante clasista. O sea, que él decía que eh, en México la civilización acaba donde empieza la carne asada. O sea, no le gustaba a la gente del norte. O sea, él pensaba que en el norte eran puros bárbaros y no le gustaban para nada. Ajá. Y así, o sea, como que tiene así como cosas, o sea, como ese tipo de cosas, ¿no? O sea, que son como bastante chocantes, pero a la vez tiene rasgos muy interesantes en su personalidad. ¿Va? Ujú. Ujú. Hay un Pues libro bien, bueno, ¿mm? hay un libro bueno que se llama La sombra del ángel. No se han oído hablar de él. Mm, Ujú. mm. Sí, ¿Eh? dice. ¿Sí? Ujú. A la Sí, yo sombra lo del leí. ángel. A la ¿Mandé? sombra del Yo lo ángel. Leí en los ¿De Vasconcelos es esa obra? ¿Qué? ¿Es de Vasconcelos? No. No. Es de... Ya se me fue el nombre de la escritora, pero Ujú. se trata de una señora que se apellidaba Riva Mercado de los Ah, ríos. Antonieta Rivas Mercado, ¿no? ¿Mandé? Y su papá es el Antonieta que Rivas hace. Mercado. ¿Qué? Antonieta Rivas Mercado. Así es. Sí. Es la Así historia de ella. Ella se Ujú. enamora de Vasconcelos, lo apoya todo durante su campaña. En el momento en que pierde, Vasconcelos se va, no me acuerdo si a Estados Unidos o a Europa. Ella se va a seguirlo a Ujú. Europa
ella se va a seguirlo y cuando Vasconcelos le dice, no, es que yo no quiero nada contigo, ¿sí? Termina ella suicidándose. Se Eh, suicida. Ajá. Y ¿Mande? ahí empieza el libro, cuando se ¿Perdón? entra a la iglesia y ahí se suicida. Ajá. ¿Qué? Ando medio sordo hoy. ¿Qué cosa? Que ahí es donde empieza el libro, cuando ella entra a la iglesia y se suicida, se dispara. Ahí empieza el libro, precisamente. Ajá. Se, Sí. se suicida en Notre Dame. Ujú, ujú. ¿Sí? Y lo escribe, ella tiene un hijo, ¿sí? Y el hijo se casa con la señora que escribe el libro, que no me acuerdo cómo se llaman, pero escribe el libro. Lo interesante de ese libro es todo el rollo de México durante la Revolución, ¿sí? Y después termina en la campaña de Vasconcelos, ¿sí? Y se enamora ella de él y termina suicidándose porque Vasconcelos no la peló. No Ujú, sé, no sé si lo hayan leído, pero ahí me gustó, es bueno, porque te da Ujú. Órale. mucha, y sí, Yo ¿eh? sí lo leí, pero ya no, ni siquiera me acordaba, caray. Sí, te ubica dentro de la revolución. Sí, Ujú. Mm, Y él es el que ¿Cómo? hace la estatua del Ángel de la Independencia. El papá, El papá, ajá, el papá exactamente. es el que hace la columna de la independencia, ujú, Ajá. el papá de ellos, ¿sí? Ujú. Antonieta Rivas Mercado, efectivamente. Oye, ujú. y también por otra parte, Vasconcelos creo que era cuatito de Frida Kahlo y Diego Rivera y ellos, ¿verdad, Gons? sí, Antonieta Rivas Mercado sí era amigo de ellos, Sí, porque pero ella creo que inclusive Vasconcelos también, ¿no, Gons? sí, Sí. Vasconcelos, Vasconcelos también era amigo de, no sé si de Frida Kahlo, pero de él sí era, ¿eh? de Diego Rivera y de Sí, ahí hasta acaba de salir ahí con él en la esta primera, Ujú, señora segunda foto. Antonieta, perdón, En la esta, segunda foto, Diego mira, Rivera está. está, ujú, Ajá. sí, Pues es que así ahí es. está Diego Rivera, Diego ajá. Rivera. ujú. ahí está con Y él. Antonieta Rivas Mercado es mecenas de algunos artistas jóvenes que empezaban, ¿sí? Ujú, Mm, Entre ellos Ujú, Diego Rivera, Ya. ¿sí? ujú. ujú. Bueno, Sí, mm, ella ujú. fue muy conocida. Ujú, ujú. perdón, ¿Cómo dices que se llama el libro? a A la la sombra sombra del del ángel. ángel. La sombra del Ah, ángel. ok. Lo voy a buscar. Nunca lo había escuchado. Sí, es bueno, Lo ¿eh? voy a buscar, sí. Es bueno. Ujú, Si te gusta la historia mexicana, te ubica Ujú, dentro de la revolución, de lo ujú, ujú. terrible que fue la revolución Sí. vista por un rico, ujú, porque ellos eran Sí, ricos, ¿eh? claro, claro. ujú. Ujú. Sí, bueno, pues sí, ajá, y de hecho ahí también nos da una visión un poco de, pues sí, de Vasconcelos. Es que sí, Vasconcelos como que, como que no quería la revolución en general. Bueno, y los del Ateneo de la Juventud en general no les gustaba la idea de la revolución. Muchos de ellos pensaban que era mejor la paz que les daba Porfirio Díaz, aunque sea una paz ahí fea, inestable, que la guerra revolucionaria, ¿no? Ujú. Eh, y por ahí creo que también dice Vasconcelos que los mexicanos, o sea bueno, no todos, pero que sí los indios mexicanos como que viven a base de maíz y de alcohol, alguna cosa así, o sea, así como Sí, comentando despectivamente, ¿no? ujú, Ujú. La forma de vida de los indígenas. ujú, Pero bueno, Ujú. pues así es eso. ujú. Y una vez Chucho nos platicó que Vasconcelos conoció a mi bisabuela y que él le recomendó casarse con Olaf. Ah, ¿de veras? Ajá, La abuela Raquel? ajá, Raquel, sí. Ah, O sea que cuando Mira. Raquel enviudó, ujú, este, y pues tenían problemas ahí con lo de la mina, de cómo se le van a dividir y todo ese rollo,
Ujú. que ella habló con Vasconcelos y Vasconcelos le recomendó que se casara con Olaf para no dividir las propiedades, ¿no? Ah, ¿de veras? Ujú. Es lo que dice Chucho. Mira, O sea, ella era amiga de Vasconcelos, entonces, No sé. O sea, no tengo idea de cómo pudo haber sido ese porque contacto. si le aconsejó, pues tenía alguna relación con ella, ¿no? Seguramente, seguramente. No sé. O sea, mi hipótesis así muy sacada de la manga sería pues que Vasconcelos tenía que estar al corriente con, bueno, o en contacto con las compañías mineras y las empresas como muy importantes de México, Ujú, pues por cuestiones políticas, para su campaña política o para ujú, sus campañas de divulgación de la cultura, de las escuelas y todo ese tipo de cosas, ¿no? ujú, ujú. Pero pues digo, es que como una teoría ahí muy sacada de la manga porque quién sabe en qué año haya sido eso. ujú. O sea, habría que ver, Sí, habría sí, que porque mi mamá platica. investigarle, ¿no? Ajá, sí. Sí, dime de Teticha. Ah, porque mi mamá sí platicaba que a mi abuela le aconsejaba que se casara con Olaf, pero la tía Elena, Mm, no, mira. no Vasconcelos, la tía Elena era su hermana de mi abuela, pero, pero Pues nada ahí que ver sí. con Vasconcelos, quién sabe, ¿eh? Pero oye, ¿Quién ay, sabe? Sí. Chucho, ¿quién se lo contó o qué? Después un día le vamos a preguntar. ¿Mm? Ok, exactamente, el cumpleaños de Coque le preguntamos. Exacto. Ajá. Sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, digo, estaría padre ahí como rastrear, aunque sea rastrear o ver si se puede saber en qué año se casó Raquel con Olaf, ¿no? O sea, si tuviéramos ese dato, Ujú, igual y Ujú, podríamos como comenzar a reconstruir, o sea, qué tan verídico pudo haber sido ujú. esa conversación, ¿no? Conversación. Ajá, ok. ujú, ujú. Coque, tú no tienes esas Pero actas. bueno. Tú tienes el que tienes más papeles de la familia, Coque, ¿no? No, 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 no. ¿No? Yo de la familia no tengo los papeles de mi mamá, los recibos de luz, los recibos de luz, ¿Sabes a quién hay que preguntarle que va mucho tras el abuelo Laf? Este, Pais, Pablo, el sí, sí, hijo sí, de ellos, sí, ellos tienen una página donde averiguan cosas, pero de lo más antiguas que hay. yo Es creo, más, ¿eh? yo creo que por eso Chuyo también está en una página de esas. Ah, Y pues yo entonces, creo pues, que por eso pidió los papeles pues los papeles de mis papás para yo creo que para corroborar o para aumentar o para alguna cosa de esas. Una vez, Chucho, una vez Pablo nos mandó a la familia ¿te Sí, acuerdas? algo de información de Olaf, ¿se acuerdan? Sí, cuando Y sí, por la ahí Alfredo lo tiene, Tere. ¿Qué pasó, Nora? Creo que por ahí Alfredo lo tiene por si lo quieren. Le digo a Alfredo que te lo mande. yo Sí, también lo dile que lo tengo. busque para que sepamos Ajá. si sale algo del cuando se casó Olaf con Raquel. No, lo que sale, lo que averiguó Pablo, o cuando menos lo único que yo sé es que se encontró la lista de cuando Olaf entró a Estados entró, Unidos. Sí, exactamente, que venía en sí. el barco y entró. ¿Ese tú lo tienes, Coque? Yo lo tengo, sí. Ah, pues mándaselo a Tere. Ah, ok. Ujú, Ujú. ajá. Sí, yo Ok. tengo. ¿Qué tú no lo tienes, Tidiux? No, yo no sé, que creo que no. Sí. Entonces, sí, Yo, mándamelo. yo, yo te lo mandé a ti, ¿no, Gonzo? Sí, creo. Bueno, me acuerdo haberlo visto contigo alguna vez y ahí intentando leer lo que decían la información. Así es, Pues no, ¿sí? no, 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 no estoy seguro si lo tengo en la computadora, en el celular o dónde. Igual tendría que buscarlo. Sí. Ajá, pena. Yo tengo el Ujú, correo por ahí. También tengo que ujú, buscarlo. Pero ujú. sí, pero sí tengo el correo de cuando Olaf entró en Estados Unidos. Eso es. Y si lo encuentro y se los puedo mandar, el de hasta abajo de la lista es Olaf. Digo, lo que Ujú, pasa es que con eso ujú, lo ubican. Sí, ujú. Ujú. no tienen que leer toda la lista. El de hasta mero abajo es Olaf. Ok, bueno, la tarea de todos es
sea, a ver en qué año se Buscar. casaron Olaf y Raquel, Ross, para ver si es Sí, cierto esto de Vasconcelos. ajá. Al menos para Mira, saber si es plausible, ¿no? Exactamente. mi Ajá, papá sí. nació en el 19. Mi papá nació en el 19 y Jorge era un poquito más grande que mi papá, que debe de haber nacido como en el 16 más o menos, Ujú. ¿sí? Entonces por ahí calcúlale que se casó Olaf con Raquel, Como por el 15, como en más o menos por ahí, 1915, como como por en mil- Ujú. 1915, ¿sí? Porque mi papá nació Sí, en el 19, eso totalmente seguro. Ah, pues entonces sí ok. coincide lo que Gons dice, que podía ser, Vasconcelos, ¿no? ajá, ¿Qué? es de 82 a 59, ajá. Ujú. O sea, habría que ver en una biografía de Vasconcelos Ujú. qué estaba haciendo él en esos años. Ujú. O sea, dónde estaba. Ujú. ¿Con quién Ujú. platicaba? Ajá, sí. O sea, como ahí investigarle o sea, como qué tipo de relaciones tenía y todo eso, para ver Ujú. si se Por ahí debe conecta. de, por ahí debe de ser la fecha, ¿eh? Sí, Luego, porque Mira. mi papá nació en 19 y era más grande era Jorge, ¿verdad? Que él. y el más grande era Jorge, así es, Entonces, él había sido en 17 Jorge, y entonces, pues en 16 o en 15 se casaron los abuelos, yo creo. más o menos, ¿eh? ¿Verdad? Sí, sí, Ujú. más o menos, Gons, alrededor del 15 o el 16, ¿no? A ver. Ujú, Sí, o sea, si ese es el caso, ujú, Vasconcelos ha de haber tenido unos 35, de 32, 33, 34 años, más o menos. ujú, O sea, eso significa que él estaría ahí pues sí, en su momento en que conoce a Álvaro Obregón y empieza a meterse en la política de manera más formal. ujú. Ujú. Sí, sí es factible, sí ¿Mm? es factible. Entonces, es 32, factible que 92, sí, 2, 12, ¿no? 22. Ujú. Nada más hay que preguntarle a Chucho, ¿de dónde saca eso? ¿Eh? Ujú, Sí, 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 ujú. sí. Ajá, ajá. Ujú. Pero bueno, pues sí, que habrá que hacerle una investigación a ver si encontramos algo. Estará interesante. Ok, sí, ajá. Secretaria de ¿Mm? Educación Pública, Ujú. sí, sí, pues, o Em, sea, sí, sí podría ser, sí, mm, sí podría ser, mm, ¿sí? sí, Ujú. sí, sí. Ujú. Bueno, hasta aquí alguna duda, alguna cosa más sobre la vida de Vasconcelos y su relación con No, los Quixote. y Sí. nos tenemos, y nos Sí. tenemos que apurar antes de que se vaya Tisha. oye, oye, Gons, pero Mm. ¿por qué Vasconcelos es tan respetado, por decir así, de educación y todo eso, si era él tan elitista? O sea, como tú dices, por el pueblo, pues no, él era nice. Entonces, ¿por qué es tan reconocido y tan guau Vasconcelos? Él vivía con la política alta. Ujú. Está Madero, limita Madero, está con Obregón, está con eran los Sí, políticos, los aparte, altos de ese entonces. Claro. fue As- fundador Sí. de, ¿no? Bueno, puso una cosa de educación, un programa de educación adelantadísimo, ¿no, Gus? Sí, y es que, o sea, a pesar de que sí era muy, como muy clasista y todo eso, sí hizo muchas cosas muy buenas por el pueblo mexicano. O sea, la fundación de la SEP hizo una campaña de divulgación de la cultura enorme. Por ejemplo, él fue el que puso lo de los desayunos gratuitos en las escuelas primarias. Em, o sea, como que él sí tenía la intención de mejorar México, ¿no? Ujú. Aunque él viviera, digámoslo, en las altas esferas, tenía la intención auténtica, ¿no? Honesta de mejorar México. O sea, no era un cuate que se quisiera quedar él ahí en la alta esfera disfrutando de sus beneficios y que el pueblo ahí se morirá de hambre, ¿no? Sino que sí tenía el proyecto de mejorar el país. Ujú. De mejorar. Era Ujú. un hombre So- muy inteligente y además muy educado. ujú. ¿Sí? Sí, sí, sí. Se Ujú. movía en los medios altos, de Así eso es, mucho. totalmente. ¿Mm?
Y pues de hecho sus ideas educativas y de divulgación educativa están realmente unidas a ciertas ideas filosóficas. Vamos a ir viendo cuáles son esas ideas filosóficas y como que vamos a ir retornando a algunos temas que, Pero mi que les he memoria, comentado. mi ¿Mm? memoria no me da muchas cosas, pero el de por mi raza hablará el espíritu, ¿de quién Ujú. es? De él, ¿De justamente, él? justamente, ¿eh? Él es el que, el lema de la universidad es de él, Ujú. sí. Así es. Bueno, Bueno, déjeme, se los pongo de una vez. sí, Ujú, Ahí está, ujú, ¿no? por mi raza Ujú. hablará el espíritu, sí, sí, Ah, ujú. que es el En lema de la efecto. universidad. ujú. Es de Y vamos, Vasconcelos. es de Vasconcelos, Es de justamente. Vamos. Vasconcelos, sí. Sí, Ujú. yo sabía que él es de alguien de por ese tiempo. Ujú. ¿Y alguna vez se han preguntado qué significa? ¿O se han puesto ahí a investigar algún por curiosidad qué significa? No, yo no. No, no. Ya no ¿Qué? me acuerdo, Oh, ya no me acuerdo. Es de esos lemas, como por ejemplo el de la bandera de Brasil, ¿no? Como de que dice orden y progreso. Ajá. Es de esas frases que como que ya están ahí y Ujú, uno dice, pues está bien, ¿no? Suena bien y ya. O sea, como que uno ujú, no se cuestiona de dónde salieron, quién se le ocurrió, por qué, ¿no? Sino que simplemente como que dice, pues está bonito el lema y ya, ujú, ahí queda, ¿no? ujú, Pero Vasconcelos, o sea, tiene toda una teoría de la raza para justificar esto, ¿no? Bueno, voy a intentar explicarles de dónde sale esta frase de por mi raza hablará el espíritu y que tiene que ver con su teoría de la raza cósmica, que ese también es el título de uno de sus libros. Eh, Vasconcelos se va a pelear en primer lugar con el positivismo. Y no sé si se acuerden que Justo Sierra pensaba que la sociedad era como un organismo que evolucionaba. Ajá, O ujú, sea, Justo Sierra aplicaba la teoría de la evolución a la sociedad, ¿no? Y también estaba muy en boga la, aplicar la teoría de la evolución a la idea de las razas humanas. Ujú. Em, Eh, pero Vasconcelos piensa que esta forma de aplicar la ciencia a lo humano es incorrecta. Él cree que hay una malinterpretación de la teoría de la evolución o simplemente evolucionismo. Esta idea, pues, básicamente dice que existen cuatro razas humanas, que son la raza blanca, la negra, la amarilla y la roja, ¿no? Los blancos son los europeos, los negros los africanos, los amarillos los orientales, chinos, japoneses y todos ellos, y los rojos son los indios o los indígenas, tanto americanos como australianos. ujú, Y esta idea dice que como los blancos han sabido dominar a las demás razas, entonces los blancos son la mejor de las razas, ¿no? ujú, Y había teóricos evolucionistas que intentaban justificar la superioridad de los blancos sobre sobre otros pueblos y con esto pues justificaban atrocidades, ¿no? Este, o sea, es como muy paradójico que Vasconcelos haya apoyado a Hitler cuando él pensaba que esta interpretación de la raza era incorrecta, ¿no? ujú. ujú. Pero bueno, como les dije, es muy posible que Vasconcelos no tuviera noticia de las cuestiones ahí que estaba haciendo Hitler. Pero bueno, entonces él dice que esta teoría está mal y que en realidad las razas nacen por las condiciones ambientales de cada continente, ¿no? Que no tiene Ujú, nada que ver con superioridad. O sea, en un continente donde hace mucho calor y hace mucho sol, pues vas a tener piel negra para protegerte del calor, ¿no? En un lugar donde hace mucho frío vas a tener piel blanca y a lo mejor vas a tener mucha barba para protegerte del frío. Y así, o sea, en realidad esto de las razas no tiene que ver con ninguna cuestión de superioridad de una con otra. Simplemente es una respuesta
pues, de los organismos vivos que somos como seres humanos al medio ambiente. Ujú. ¿Mm? Ujú. Y en segundo lugar, dice Vasconcelos que en América, precisamente porque tiene condiciones naturales muy buenas, o sea, como que tiene buen clima, tiene abundancia de vegetación, de recursos y todo eso, entonces no hay ninguna raza que sea mejor o que sobreviva mejor que otras, ¿no? Sino que la tendencia natural es al mestizaje. Es lo que Ujú. dice este Vasconcelos, ¿no? Que en América se ve de manera muy clara el por qué no existe ninguna raza superior, sino que, ay, híjoles, sino, Ujú. sino que como aquí las condiciones ambientales son muy buenas para la supervivencia, entonces pueden vivir pues todas las razas y por eso se pueden mezclar entre sí. ¿M? Que pues es de hecho lo que bueno, lo que sucede en México, ¿no? Bueno, hasta aquí, pues uno dice, ok, va. Eh, Vasconcelos en realidad nunca critica la idea de raza como tal. En la antropología contemporánea ya se considera que la idea de raza es una cosa que no tiene fundamento científico de ningún tipo, ¿no? O sea, ni por análisis genéticos, ni por análisis de comportamiento, ni nada por el estilo. La idea de raza tiene fundamento científico. Pero Vasconcelos no se cuestiona esa idea de raza, sino que más bien él piensa que eh, la historia se dirige a la creación de una quinta raza. ¿Mm? O sea, que cuando todas las razas se mezclen entre sí, van a ser una quinta raza, que él llama la raza cósmica, y esa raza se va a dar de hecho aquí en América. Pero, bueno, para llegar a esta quinta raza, tiene que, bueno, la humanidad tiene que haber pasado por ciertos estados. El primero de ellos él lo llama el estado material o guerrero, que es cuando las razas luchan entre sí. O sea, cuando el concepto de raza es tan importante que la gente se mata entre sí, ¿no? O sea, como que es el momento histórico en que los negros matan a los blancos y los blancos a los negros solamente por su color de piel. O sea, ni siquiera por cuestiones ideológicas, ni por cuestiones de creencia, sino simplemente por el color de piel. Ujú. Después, los seres humanos llegan al plano intelectual o político, en donde se considera la raza como algo secundario, y ahora los seres humanos no se matan por cuestiones de color de piel, sino por cuestiones intelectuales, ¿no? Por cuestiones políticas, por cuestiones de ideas. ¿Mm? Ujú. Y en último lugar, piensa Vasconcelos que va a llegar el estadio espiritual o estadio estético, así lo llama él, donde todas las razas se van a mezclar entre sí, ya no se van a matar entre sí los seres humanos y se va como a tomar lo mejor de cada una de esas razas. Aunque Vasconcelos es antipositivista, en esta estructura de cómo él ve la historia humana, está muy, muy permeado de positivismo. No sé si se acuerdan que Comte decía como que los seres humanos pasan por tres niveles, el nivel religioso, luego el metafísico y luego el científico, donde todo va a ser genial, ¿no? Y lo mismo pasa aquí con Vasconcelos. O sea, como que él es muy, ¿cómo se dice? Muy optimista, ¿no? O sea, como que él plantea una utopía, él cree que va a llegar un momento en América en que todas las razas se van a mezclar entre sí y se va a tener lo mejor de cada una. Ujú. Y se va a crear una raza superior, que es la raza cósmica. Em, Cuando uno lee esto, dice, híjole, es que Vasconcelos era racista. O sea, a pesar de que él considera que todas las razas se deben mezclar
y que se van a abolir estas diferencias entre los seres humanos. Cuando uno profundiza un poquito más, se da cuenta de que Vasconcelos dice cosas como que, bueno, sí, la raza cósmica va a tener lo mejor de cada raza, ¿no? Y uno podría preguntarse, bueno, ¿y qué es lo mejor de cada raza? Y Claro. Vasconcelos dice, pues fíjate que lo mejor de la raza de los blancos es su genio intelectual. Y lo mejor de la raza de los amarillos, o sea, de los orientales, es sus virtudes como la disciplina. Este, no sé, las razas rojas, o sea, la de los indios, es su arte. Y la de los negros, su sensualidad y su físico. Y uno dice, hombre, a carambas, ¿no? O sea, como que a cada raza le atribuye ciertas virtudes específicas, ¿no? Pero esas virtudes específicas siguen siendo producto de sus prejuicios raciales, ¿no? Ujú. O sea, como si dijeras, es que los blancos son los más inteligentes, los indígenas son más artísticos y no sé qué, y entonces vamos a juntar todos y eso va a ser la raza cósmica, ¿no? O sea, en Un lugar de que se cuestione superhombre. la idea misma de la raza, como que toma los prejuicios que él tiene sobre qué es lo mejor de cada raza y los quiere juntar todos en una, en una raza, en una quinta raza. Ujú. Superhombre. En una especie, exactamente, en un superhombre de Nietzsche. Ujú. Ujú, ujú. Ujú. Exactamente, o sea, él como que está intentando hacer una especie de proyecto paralelo al superhombre de Nietzsche, solamente que con cuestiones de raza, ¿no? O sea, intentando justificarlo desde la biología evolutiva y cosas por el estilo. Ujú. Oye, Gossi, como Hitler también, pues era lo que Hitler estaba también Ujú, pues, sí, un poco haciendo, así, ¿no? con Sí, o sea, maldad, bueno, o sea, para, Sí, para, ¿no? sí. para Hitler ya existía la raza superior y lo Ajá, único que había que hacer era destruir las demás razas, ¿no? ajá, pues sí. Para Vasconcelos no, o sea, para Vasconcelos no existe todavía la raza superior, sino que se va a ir creando a través de la historia mediante el mestizaje, mediante la mezcla de todas las razas humanas. Ujú, Ujú. ujú, Y justamente de ahí viene su famoso lema, que, que de hecho él fue el que instituyó ese como el escudo oficial de la UNAM, ¿no? Y le dio el eslogan de por mi raza hablará el espíritu. Ujú. O sea, cuando él está Ujú. pensando en raza, está pensando en esta especie de raza ideal, utópica, ¿no? Que va a ser la manifestación del espíritu humano en su más alto grado, evolutivo. ujú, Ujú. sí, está bonita esa. Eh, sí, o Ujú, sea, está padre la idea, ujú, aunque tiene ahí todavía mucho, como un sabor muy anticuado a racismo, ujú, Ujú. ¿no? claro. Ujú, ujú, No, sí, porque uno dice, claro, estaría muy padre como que todas las razas se unieran, o sea, que como que ya no importara el concepto de raza, que todos los seres humanos fuéramos una comunidad armoniosa y iguales y todo eso, ¿no? Pero Vasconcelos sigue fundamentando esa idea en una idea de raza, ¿no? O sea, nunca se cuestiona la idea de raza humana. Mira, Y pues bueno, pues entonces ahí tenemos el escudo de pensado la UNAM. ¿Qué diferente. pasó, Nora? Yo digo que yo hubiese pensado que esta simbología de la Universidad Nacional hablaba de los nahuas y de los españoles, de esa conjunción de ellos. Eso es lo que yo pensé, fíjate. Mm, ujú. Mira. Pues en realidad no hay elementos españoles en el escudo de la UNAM, porque aquí tenemos, o sea, lo que tenemos aquí, bueno, es Las el. águilas, Ay, las águilas están muy, una muy españolizada y la otra muy náhuatl, ¿no? O muy mexica, como quieras llamarle. parece, pero en realidad esto es un cóndor y esto es un águila mexicana. Ah, mira.
Yo Ujú. hubiera pensado al revés, fíjate. Y O sea, además ojo, está el nopal y el popo, ah, ¿no? Y el Y los volcanes, el Popo y ujú, el Isla, ¿no? Son los volcanes. ujú, Ujú. yo por eso pensé en no algo totalmente distinto, como Pero ujú. ¿dónde se ven los volcanes? Los, arriba de los Abajo Aquí, del nopal. nopales. los Ah, volcanes ahí están, Tisha. Mira. junto con los nopales. Ajá. ujú, Exacto. Ah, sí, cierto, ahí está el Popo y el Isla. Ajá, ujú. sí, 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 sí. O sea, aquí están los nopales, los ¿no? nopales. Que son pues Sí, clásicos también del escudo de la bandera mexicana, Ujú. Exacto. ujú, sí, ¿no? sí. Y lo que añade Vasconcelos también pues es la figura del pájaro andino, ¿no? O sea, que no nada más se quede con lo puramente mexicano, sino también con la figura de lo andino, o sea, de América del Sur. El cóndor Ujú, pasa. ujú, Ujú. El cóndor pasa. ujú, Así es. ujú, Ujú. Y bueno, pues sí, o sea, su teoría filosófica que él intenta llevar a cabo también mediante un proceso de divulgación, pues se ve en estos libritos que publicó Vasconcelos. No sé si a ustedes les tocó verlos o si se acuerdan o si todavía tienen alguno de estos libros. Son No. unos libros pequeños de pasta verde, Ujú. ujú, donde, bueno, la SEP hizo unas publicaciones tremendas de los clásicos universales, ¿no? ujú, Y digo universales entre comillas porque son casi puros europeos, ¿no? Ujú. Porque ujú, Vasconcelos creía que la cultura europea era la cultura universal. Entonces, sí, o sea, está súper bien su proyecto divulgativo, porque em, eh, puso al alcance de muchísima gente, pues las obras de Platón, Homero, eh, Mira, no sé, Rabindranath Mira, Tagore. aquí hay uno de Rabindranath Tagore también. sí, Qué maravilla. Rabindranath Tagore, Plotino, la Divina Comedia y cosas así. Goethe. Ujú. Ujú. Entonces, pues para Vasconcelos es muy loable, bueno, en general, pues para todos los mexicanos fue algo muy bueno esta tarea de divulgación del conocimiento, de creación de instituciones educativas y todo eso, eh, que a ojos contemporáneos se quedan ya un poco cortas en la cuestión de la construcción de la cultura, porque Vasconcelos todavía tiene una idea de cultura como europea, ¿no? Así como cultura igual a pensamiento europeo. Ujú. ujú. Pero bueno, pues también es hijo de su tiempo y así pasa. O sea, tampoco le vamos a pedir alguna visión súper crítica de la cultura europea que pues no se manejaba en aquel tiempo para Ujú. nadie, Ujú. ¿no? Este, entonces, bueno, sí, no lo estoy atacando, nomás estoy es como poniendo de manifiesto este, que hay algunas de sus ideas con respecto al, a la manera de divulgar la cultura, pues ya se quedan un poco viejas, ¿no? Ya no responden a las necesidades actuales de lo mexicano. ¿No? Ujú. Ujú. Bueno, hasta aquí alguna duda, algún comentario, No, bueno, yo no, estoy bien. ¿no? Vamos bien. ¿Sí? Ujú. Y ahora podemos pasar a la filosofía más abstracta de Vasconcelos, que de hecho va a tener conexión con lo anterior. Ahorita van a ver por qué. Vasconcelos tiene una epistemología basada en la emoción. ¿Se acuerdan lo que es la epistemología en filosofía? Conocimiento, ¿no? La Estudio de conocimiento. Ajá. Ujú. Es el estudio del conocimiento. Ujú. 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 Para Vasconcelos hay tres momentos en el conocimiento, o tres partes, o tres elementos cuando conocemos. ¿Mm? Ujú. Ujú. En primer lugar está la sensación. Aquí les puse un ejemplo, ¿no? Está aquí un sujeto, un ser humano,
que ve unos jitomates y entonces como que es impactado por la sensación del objeto, ¿m? O sea, por el color Ujú, rojo, por la figura que tiene esto, ¿no? ujú, No dice, o sea, ok, va, sí, ahí estamos de acuerdo, vamos bien. Luego, el segundo paso es algo que Vasconcelos llama la acción dialéctico-categorial. El nombre suena muy fufurufo y así, pero ujú, básicamente es cuando la razón humana ujú, se encarga de distinguir, separar, abstraer, generalizar y clasificar los datos de las sensaciones. ¿Mm? ujú, O sea, en la sensación recibe uno el color rojo, ¿no? O sea, es impactado por el color rojo del jitomate y luego en la razón, pues tú te haces el concepto del jitomate, ujú, ¿no? Y ya, uno ya como que conoce lo que es un jitomate. ujú. Luego, pues uno diría, pues entonces ya aquí ya acabamos, ¿no? O sea, pues así es como funciona el proceso del conocimiento, ¿no? Recibo sensaciones y luego mi razón hace procesos y obtengo los conceptos, ¿no? Uno diría, pues sí, ya con eso acabamos. Pero Vasconcelos se da cuenta de que hace falta un elemento más y es la acción valorativa, ética o estética, que a diferencia, bueno, en contraposición con la razón, Vasconcelos llama simpatía y que nosotros también podemos llamar simplemente emoción, ¿no? Que es el momento en que yo no solamente percibo al objeto, sino que pongo al objeto en relación conmigo y con el resto del mundo. ¿Mm? Esto quiere decir lo siguiente. eh, Cuando yo conozco un objeto, en primer lugar, para conocerlo, no solamente tengo que tener el objeto enfrente, sino que tengo que tener una emoción dirigida hacia el objeto, o sea, un interés por acercarme al objeto. ¿Mm? O sea, si yo quiero conocer, bueno, si voy a conocer un jitomate, lo primero que tengo que tener es la emoción o el sentimiento, Vasconcelos lo llama la simpatía, de querer conocer ese objeto. Valga, que sin una emoción previa no hay conocimiento. ujú, Ujú, O ujú, sea que la emoción es el motivante, es el motor del ujú, conocimiento. Si no ujú, hubiera emociones, si los seres humanos no tuviéramos emociones, no conoceríamos. Así de ujú, simple. ujú. Sí, Es una observación bien interesante esa. ¿Mm? sí lo ¿Qué creo pasó, porque, Tita? haz de cuenta, yo pongo, ¿no? Yo, a mí no me interesan nada las herramientas, ¿no? Bueno, lo veo como con la comparación con de Ricardo, mi marido y yo, ¿no? Yo, ¿Mm? él valora las herramientas, los fierros, todo eso. Yo no conozco eso porque a mí me valen, sí, o sea, yo no les pongo emoción, ni les pongo esa atención, ni nada de eso. ¿Mm? Entonces, sí ¿Mm? necesitas tener una emoción, una simpatía con las cosas para aprenderlas, vos, sí lo ¿Mm? creo. Sí, claro. Ajá. Sí, claro, ese es un gran ejemplo. Ujú, O sea, de que tú puedes estar frente a las herramientas, ¿no? O sea, ajá, recibir la sensación, las sensaciones de visuales y todo eso, sí, y aún así no adquirir conocimiento. no le tengo simpatía, ¿no? Porque entonces no me Ujú, Exactamente. gusta entenderlo, ¿no? ujú, Ujú. ujú, Exactamente. Lo que aquí nos muestra Vasconcelos es que para conocer cualquier cosa tienes que partir de una emoción hacia el objeto. Y si no tienes esa emoción, simplemente no va a haber conocimiento. ¿Mm? ujú. Una O sea que motivación, ¿no? ajá, sí, sí, sí. Ujú, O sea que el Ujú, conocimiento no es una cuestión puramente racional, ujú, ujú, como nos han hecho creer los filósofos anteriores. Bueno, no ujú, todos, pero sí, pues, filósofos como por ejemplo Kant, Descartes, este,
no sé cuál más, Platón, Aristóteles, o sea, todos ellos han hablado del conocimiento como un proceso racional. Y Ujú. Vasconcelos diría, claro, sí, es un proceso racional, ¿no? Pero que está fundamentado en una valoración emocional, ¿m? Porque sin esa Ujú. valoración simplemente no va a empezar ningún tipo de proceso, Ujú. racional. Ujú. Ujú. Sí. Y hasta Ujú. eso hasta esto podríamos utilizarlo como un argumento para las computadoras modernas. O sea, una computadora moderna no conoce, o sea, tiene información y hasta si quieren decirlo así, razona, ¿no? Porque es capaz de distinguir, de separar, de abstraer, de generalizar, de clasificar. O sea, una computadora puede hacer todo eso. Ujú. Claro. Pero en esta definición de Vasconcelos, una computadora no conoce porque no Ujú. tiene ese elemento valorativo, ujú, Ujú. que, que es el que hace comenzar el proceso de conocimiento. Ujú. Porque una Ujú. computadora no valora, ¿no? O sea, no siente. Ujú. 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 Sí, Sí. estamos claros con esto. Ajá. Ujú. Sí. Sí. ¿Alguna duda? ¿No? Ujú. No. Entonces, bueno, pues déjeme borrar algo aquí. Entonces, decíamos, ¿no? Que la simpatía o la emoción es cuando pongo el objeto en relación conmigo mismo, ¿no? Como el ejemplo que daba Tita si yo no pongo las herramientas en una relación de emoción conmigo, entonces no la voy a conocer, ¿no? Ujú. Pero la emoción también sirve para poner en relación el objeto con el resto del mundo, o sea, con otros objetos. ¿M? Y ahí les va un ejemplo, eh, que es el ejemplo es mío, no de Vasconcelos, pero porque o sea, es un ejemplo como muy simplón, pero que ayuda luego a entender el paso que va a dar Vasconcelos después. Entonces, bueno, yo cuando conozco los jitomates, me aproximo a ellos de una manera científica y entonces, este, pues digo, ah, claro, los jitomates son de este color, tienen esta forma, me doy cuenta de que son frutas, ¿no? O sea, los jitomates son una fruta que tiene un sabor X o Y, ¿no? Y ahí obtengo información de lo que es los jitomates, pero solamente voy a conocer realmente los jitomates cuando los ponga en relación con otras cosas. Ujú. Claro. O sea, conocer un jitomate es saber que es una fruta, ¿no? Pero que no se la vas a poner a tu cereal, Ujú. Ujú. Claro. Ujú. ¿no? Ujú. Ujú. Y Ujú. también es saber que es una fruta, pero se la puedes poner a tu ensalada, Ujú. Ujú. Ah, sí. Ujú. ¿no? Ahí dice ponerle aquí un tache. Ahí está. Ujú. ¿Mm? O sea, ¿qué es lo que quiero expresar con esto? Que en primer lugar, la relación que yo tengo con el jitomate es una relación de disfrute. O sea, porque yo Ujú. lo pruebo, es comida. Entonces, en ese sentido, yo tengo un interés hacia el objeto en cuanto a comida. Y entonces me dedico a conocerlo. Ujú. Y cuando lo conozco me doy cuenta de que pues, es una fruta, tiene ciertas clasificaciones dentro de las tablas de los alimentos y ¿no? Pero también necesito ponerlo en relación con otros objetos. ¿Mm? O sea, no dejarlo así de manera aislada, ¿no? Y entonces cuando yo lo pongo en relación con otros objetos, me doy cuenta de que a pesar de que es una fruta, va bien con las verduras, ¿no? Como la lechuga, y va Ujú. mal con otras frutas, o sea, con otros elementos de su mismo género, Claro. como los plátanos. ¿Mm? Ujú. Entonces, esa característica, esa capacidad de poner en relación este objeto también depende de mis emociones, ¿no? Porque soy yo el que juzga si va bien con el plátano o no va bien con el plátano, ¿no?
Sí, que quedó más o menos claro. O sea, Ujú, la cuestión aquí es que yo, como ser humano que conoce, soy siempre el punto de referencia ujú, según mis emociones, ujú, eh, bajo el cual ordeno el mundo a mi alrededor. Ujú. ujú, O sea, para conocer requiero de las emociones y también para poner ese objeto que conozco en relación con otros objetos, también requiero de mis emociones. En el ejemplo, pues es la emoción del gusto, de que me gusta comer ensalada con jitomate y de que no me gusta comer mi cereal con jitomate, ¿no? O sea, por eso les digo que es algo como muy, muy elemental. Ujú. 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 Sí, que, bueno, más o menos quedó claro esto. Sí, Sí, Ujú. Sí. Ujú. Entonces, todo proceso de conocimiento conlleva emociones, o sea, conlleva gustos, conlleva el hecho de que algo te guste o no te guste, ¿m? Tanto del objeto así solito como del objeto en relación con otros objetos, ujú. ¿va? Ok, sí. ¿Mm? Y en último término, Vasconcelos va a decir que esa relación de los objetos entre sí, esa unidad que tiene el mundo, no se me revela mediante la razón, sino mediante la emoción. ¿Mm? No sé si alguna vez en su vida han sentido seguramente sí, es el sentimiento de lo sublime, que es cuando te topas con algo tan grandioso, no sé, una montaña, alguna visión así muy, muy grande, y sientes una Ujú, especie de unidad con el mundo. O sea, como que sientes que el mundo es unitario, ¿no? Y que tú eres parte de ese ujú, mundo. ¿Mm? ujú, Este sentimiento puede provenir de la contemplación de una obra de arte, pero también de una experiencia de carácter religioso, pero también de una experiencia de ver algo de la naturaleza, no sé, de muchas meditación. formas. Ujú, De la meditación. ¿Mm? ujú, 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 Y bueno, pues este conocimiento que tenemos, porque para Vasconcelos es conocimiento de la unidad del mundo, no proviene de nuestra razón, sino de la emoción. ujú, ujú, Porque la razón lo único que hace es analizar, separar, individualizar las cosas, ¿m? Y la emoción lo que hace es unirlas, de nuevo, darles unidad. ujú, ujú. ¿M? Sí, Ahora sí que la razón separa y la emoción une, ujú, ujú, ¿va? ujú. ujú. Y el último paso que va a dar es el de aplicar esto a la filosofía. A ver, ustedes que ya han tomado muchas clases de filosofía, ¿cuál es la labor de la filosofía o cuál es la labor que han tenido los filósofos a lo largo de la historia? A lo mejor no todos, pero la mayoría de los filósofos. el conocimiento, la comprensión del mundo, la comprensión de los seres humanos. Dar Ujú, respuesta a todas las incógnitas, ¿no? Del ser humano, dar alguna ujú. respuesta, ¿no? Cons? Sí, Ajá, y esas preguntas y esas respuestas eh, versan sobre objetos particulares o sobre objetos generales. O sea, yo me pregunto por los jitomates como filósofo en particular. generales, ¿no? Por las Ya, emociones. ya estoy viendo dónde estás en el conocimiento intuitivo, en el conocimiento eh, Deductivo, ¿no? deductivo, que no, ahí está la generalización, ¿no? Gonzi, Ujú. ok. Sí, si Ujú, ustedes, si recorriéramos de manera muy general la historia de la filosofía, nos daremos cuenta que los filósofos en general buscan explicar la unidad del universo. Y esa unidad le puedes dar muchos nombres, ¿no? Le puedes decir, pues es que es el agua, o es la tierra, o es el fuego, como los antiguos filósofos griegos, ¿no? O puedes ujú, decir la unidad es el yo,
como en Descartes, o la unidad es Dios, como en los medievales, ¿no? Mm, Ujú. En otras palabras, filosofar para Vasconcelos es conocer, pero es conocer la unidad en la multiplicidad. Y la unidad se conoce por la emoción y la multiplicidad se conoce por la razón. ujú, Ujú. sí. Ujú. O en otras palabras, filosofar aquí, como lo escribí, es encontrar lo que subyace o lo subyacente, ¿no? Lo que une a todas las cosas que previamente hemos analizado. Y otra vez lo analizamos con la razón, ¿no? Pero Ujú, encontramos la unidad con la Ujú. emoción. Ujú. ujú, Es decir, que para Vasconcelos la Ujú. filosofía no es una actividad meramente racional, sino que es una actividad emocional también. ujú. Mm, Sí, Ujú. está bonito eso. sí, Ujú. La percepción o la impresión, la aprehensión que tenemos del mundo como una unidad, no nos las va a dar nuestra razón, sino que nos las va a dar nuestra emoción. Ujú, Ujú. Ujú. y está bonito. Ujú. Ujú. Y bueno, con eso también podemos ver cómo adquiere un poco de sentido su teoría de las razas. O sea, para Vasconcelos lo que busca es unificar, bueno, es que se unifiquen todas las razas, ¿no? Ujú. Y que haya una convivencia armoniosa, no desde la mera razón, sino desde la emoción. O sea, para eso se busca, o sea, la unificación de las razas solo se va a lograr desde un plano emocional, no desde un plano racional, como lo querían los positivistas, que para ellos pues Ujú. solamente la ciencia era lo importante. ¿Mm? Ujú, Y Vasconcelos va a decir, no, 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 tenemos que también cultivar la, las emociones, ¿no? Los valores Ujú. éticos y estéticos, ¿no? Para lograr esta Ujú. unificación Ujú. de Ujú. los seres humanos. Ujú. padrísimo. Y bien tan, bonito, tan. Ujú. bonito, bien bonito. Ujú, sí, sí me gustó. Comentarios, dudas, ¿les gustó? ¿No les gustó? Sí, Ujú. mucho. Sí, sí. Ujú, O Sí, sí, sea, Gus, entonces por eso dices tú, la unidad la va a dar la sensación, ¿verdad? Y la diversidad o la multiplicidad la va a dar la la razón. razón. Sí, Ujú. 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 Ok. Así es. Sí, Ujú. porque cuando tú razonas, lo que ujú. haces Ujú. es separar, ¿no? Separar las Separado y cosas, ujú. separar, analizar, partir, ¿no? Ujú. Generalizar, ¿no? Pues ya es Ujú. generalizar. Ujú. Exacto. Ujú. Pero luego tienes que volver a unir las cosas, Ajá. ¿no? Ujú, Y la Sí. unidad te la da la emoción, las motivaciones emocionales. Ahí les va Ujú. otro ejemplo que se me acaba de ocurrir ahorita y que justo pensé eh, que seguramente Nora tú lo has visto en pacientes en psicología, que hay gente que razona muy bien sus situaciones. O sea, que les preguntas, oye, ¿tú por qué estás así? ¿No? O sea, no sé, ¿por qué tienes miedo de casarte, ¿no? Y te dice, pues es que yo tengo miedo por esto, por esto, por esto, por esto, por esto. O sea, hace un análisis razonado, hace muy congruente, ¿no? Pero ese razonamiento no da lugar a la acción, sí, sí. ¿no? ¿Y por Porque la qué? Ujú. la Porque parte falta emocional, unificarlo. claro. Ujú. Porque falta unificarlo. Y solamente se va a poder unificar con la emoción adecuada. Bueno, en el caso de un paciente, pues hay que buscar cuál es esa emoción que necesita, ¿no? En el plano filosófico es lo mismo. O sea, la, la, la emoción es la que unifica los contenidos de la razón. Ujú. 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 Y O sea, les da un sin emoción. sentido también, ¿no? ¿Cómo, Nora? Y les da un sentido. Ajá, Por eso claro, hablas de la claro. acción, sí. Ujú. Ujú. Es como buscar una esposa Ah, y una caray. novia. ¿Vale? Sí, primero razonas, tiene que cumplir
con estos requisitos. Ujú. Claro. Tiene que ser no sé qué, ¿sí? Y luego viene el otro punto que es, pero ¿me gusta o no me gusta? Ahí entra la emoción. Sí, Sí, sí. ¿eh? Sí, o sea, cumple con Ujú. los requisitos, pero no me gusta, pues entonces no jala. Pues sí, no. Tiene que jalar también con la emoción. Claro. Ujú. Cumplo con los Así requisitos es. que yo pido, pero, pero me emociona estar con ella. Ujú. Ujú. Y la emoción te permite unificar esos requisitos, ¿no? Porque a lo mejor dices, Este requisito es muy importante, pero este no tanto. Esto sí me gusta, pero esto no. Pero esto otro me gusta más. Y entonces, digámoslo así, lo aceptas como un todo, ¿no? ¿Sí? En cambio, si no te gusta, Ujú, ujú. pues no. O sea, se queda ahí Ujú. em, como La un emoción, Está todo razonamiento dividido así, ¿no? Dividido, por ¿no? la decisión. Ujú, si no se da la emoción, ¿no? Puede ser un ujú, dechado de muchas cosas, ujú. pero no. Sí. Sí, exactamente. Y eso mismo, pues ahora apliquémoslo a los conocimientos universales. O sea, los conocimientos universales eh, como los científicos, ¿no? Es como que puedes tener una civilización muy científica y todo lo que quieras, pero si no tienes emociones que sustenten la investigación científica, pues, pues no te va a servir de nada, ¿no? No va a Ujú, servir de nada. No vas a hacer una civilización auténtica. ujú. No, pues ese es ¿No? todo el conocimiento, ¿no? O Ujú, sea, es una forma de conocimiento. Necesitas la emoción como para que te den ganas de conocer algo, ¿no? ujú, Claro. ujú, Ujú. exactamente. Ujú. Muy bien. Es Pues bien, cierto. ¿Sí? Ajá. Padrísimo, Gonzi. Sí, estuvo pues padre muy eso. bien. Sí, Ujú. Ujú. acabamos justo, justito Ay, a las. Gon. De, Es A ver, 57, hija, ¿qué Qué bueno. tal? Gonza, de verdad. todo. Bueno, voy a entonces pausar la grabación, ¿va? Sí. Mm, Muchas gracias, Gracias, Gonzi. Gon.